felicitar a todos los que están conectados. Quiero felicitar a todas las personas que hoy, lunes, están aquí, 10 de la noche, listos para aprender, que están listos y dispuestos para tomar nota, que lunes tras lunes están sacando este tiempo para aprender, para crecer, para se detienen a pensar un poco. Miren, yo les digo, les quiero decir algo. Esta mañana he estado, hoy he estado en un día de creación de contenido, de grabaciones, y justamente hoy grababa un video hablando acerca de la comparación entre los músculos y los negocios. La mayoría de gente cree que los músculos se construyen en los gimnasios y la realidad es que no. En los gimnasios el músculo se destruye, se expande, se rompe y luego es en el descanso, con la alimentación, que el músculo se construye y crece. Y en los negocios pasa exactamente lo mismo. La gente cree que es en las presentaciones, que es en las llamadas, que a esta hora deberían estar dando planes y no es ahí. Ahí es donde destruyes tu mentalidad, donde destruyes el músculo. Pero es en estos espacios donde vas a crecer, es en estos espacios donde tu mente se va a expandir. Así que yo quiero empezar el día de hoy diciéndote, no hay un espacio más importante en tu vida, no hay nada más importante en tu negocio que tengas que hacer que no sea estar conectado a estos espacios. Mira, por encima de un Mix LR y por encima de una mentoría millonaria, por encima de un espacio de habilidades, no debería haber nada, porque créeme, el prospecto te va a esperar. Créeme, el bono de inicio rápido puede esperar, pero lo que tal vez puede hacer la diferencia es que las palabras que escuches un lunes, que escuches un Mix LR, no importa quién lo dé, no importa si ese líder te cae o no te cae, no importa si ese líder que es de tu línea o no es de tu línea. Esos son los espacios que van a hacer crecer tu mente, que van a hacer expandir tu mentalidad. Si tú estás allá afuera en el día destruyendo tus músculos, créeme que en estos espacios vas a expandir tu mentalidad. Si allá afuera no estás haciendo nada, pues normal que llegues aquí y nada más estás comiendo y ya. Pero cuando tú estás afuera haciendo lo que tienes que hacer, llegas a estos espacios y te nutres, llegas a estos espacios y aprendes, llegas a esos espacios y creces. Así que una vez más, quiero que te felicites. ¿Sabes qué? Agarra tu mano derecha y quiero que te hagas así en la parte de atrás de tu espalda y te felicito. Lo estás haciendo bien. Felicidades por sacar tiempo para ti. No hay nada más importante en tu negocio que tú mismo. Tú eres tu mejor inversión. A veces le dedicamos más tiempo al equipo que a nosotros, pero si nosotros no crecemos, el equipo no crece. Ley del tope de John Maxwell, el equipo va a crecer hasta el nivel del líder. Así que felicidades nuevamente, felicidades por estar aquí. Date un aplauso, ponte ahí, si estás desde el teléfono, un emoji de aplauso o ponte un 5 en el teléfono ahí, ponte en el chat un 5 de felicitación, de celebrarte el día de hoy, porque esta mentoría, esta llamada es una llamada especial, porque esta es una semana especial. Esto es una semana de récords. Esta es una semana de ir más allá de la milla extra, es dar la milla de la milla, es la semana de romper los paradigmas, es la semana, como el título de esta mentoría, es la semana de desafiar las probabilidades, es la semana de desafiar las estadísticas, es la semana de dejar de hacerlo averaje, de dejar de hacerlo promedio, de salirte del promedio, es la semana de ir más allá de lo que normalmente haces, es la semana de dar más de lo que normalmente das, es la semana de trabajar más de lo que normalmente trabajas, pero también va a ser una semana épica, va a ser una semana icónica, va a ser una semana increíble. ¿Para quiénes? Para aquellos que hagan más de lo que están acostumbrados a hacer. Así que vamos a comenzar con esta mentoría. Vamos a comenzar con este espacio y quiero el día de hoy, el tema, como lo dije, es desafío a las probabilidades. Desafío
a las probabilidades. Quiero que pongas ahí en el chat, quiero que pongas ahí en el chat desafío a las probabilidades. Pon ahí en el chat desafío a las probabilidades. Es más, pon yo desafío a las probabilidades. Ponlo ahí en el chat, ponlo ahí en el chat. Yo desafío a las probabilidades. Como en la declaración que muchas veces les he enseñado, yo desafío a las probabilidades. ¿Qué dice, qué sigue la declaración? Me puse nuevas normas. Yo no compito con las normas de los demás. Yo desafío las probabilidades y yo me puse nuevas normas. Desafío a las probabilidades y me puse nuevas normas. ¿Sabes? Mira, en esta semana, hablando con algunas personas, hablando con algunos líderes, me he encontrado gente que ya se han descartado, que ya están down, que ya están bajoneados, porque a lo mejor en el sistema anterior eran, no sé, 3K y ahora en el sistema salen como influencer 1000, salen como influencer 500, salen como influencer a lo mejor como aprendices. En el sistema anterior yo salía como icon 25 y en este sistema todavía no soy icon. ¿Y sabes qué? Yo no estoy triste. ¿Sabes qué? Yo no estoy frustrado. ¿Sabes qué? Yo no estoy decepcionado porque yo sé quién soy. Yo no me miro por cómo estoy ahora. Yo me miro por quien yo sé quién soy y por quien yo sé a dónde voy a llegar. Ahí con 25 ni siquiera era mi nivel. Y yo quiero ir más allá. Lo mío se llama leyenda. Entonces, Icon 25, Prodigy 3K, todo eso para mí son paradas obligatorias, pero hay gente que ya llevamos 3 semanas en Iconic, todavía no ha llegado ni al rango en el que estaba y ya está dudando, ya está pensando, ¿será que sí? La semana pasada hicimos una llamada de rangos. Yo tengo apuntado aquí todos los rangos que dijeron que iban a lograr. Algunos me dijeron, voy a llegar ahí con 12. Otros voy a llegar ahí con 24. Otros me dijeron, voy a llegar a Prodigy 3K. Otros me dijeron Prodigy 6K. Y ahí hablaron desde la emoción. Hoy están desde la razón. Entonces dijeron, no, mi líder, ahí con 12 no, pero 6K, 6K. Lo mínimo, 3 casitos, 3 casitos. Ahí me quedo. El que dijo influencer 500 dijo, lo va a pegar al aprendiz. El que dijo influencer 1000 dijo, bueno, me quedan 500. Ya están desde la razón. ¿Por qué? Porque están viendo las semanas anteriores y dicen, 3 semanas y no lo hice, en la última no va a pasar. Y ya se descartaron. No ha terminado la semana y ya ellos mismos se rajaron. Ya ellos mismos se encargaron de eliminarse de la competencia. No fue que les dispararon, no fue que les dijeron jugador 300, no, fuiste de esas personas que tomaron la decisión de abandonar el juego cuando todavía el juego ni siquiera ha terminado. Así que esta llamada, este espacio, esta mentoría es un espacio ¿para qué? Para pegarte una revolcada el día de hoy, para pegarte una pequeña sacudida y darte una palabra, darte información de que realmente tú entiendas que tú puedes estar por encima de las estadísticas, que tú puedes desafiar a las probabilidades igual que lo hemos hecho muchos de nosotros. Eso es lo primero que yo quiero que entiendas, es que las estadísticas no son leyes. Ustedes saben que yo hablo mucho de la parte espiritual. No hablo de religión, hablo de la parte espiritual. Y cuando hablo de la parte espiritual me refiero a que hablo de leyes, las leyes que rigen el universo. Y hemos hablado de leyes como la ley de la vibración, que la ley de la vibración dice que todo está en constante movimiento, no hay nada que se detenga, todo está en constante movimiento. La ley de la atracción, hablamos de que la ley de la atracción depende de la ley de la vibración, como todo está en constante movimiento, hablamos de que atraes no lo que quieres, sino atraes lo que eres, en cómo vibras. Hablamos de la ley del ritmo, hablamos de la ley de la Hablamos de la ley de la siembra y la cosecha o la ley de la causa y el efecto. Hablamos de diferentes leyes, pero yo quiero que sepas que las estadísticas no son leyes, son simplemente opiniones.
Es una realidad allá afuera. Las estadísticas dicen que el 5% de la población del mundo, menos del 5% de la población del mundo, gana por encima de los $10,000 al mes. Es decir, logran llegar a posiciones como el laico. Pero sabes que eso no es una ley. No es una ley, no es una norma, no está escrito. Las estadísticas no gobiernan tu vida, son simplemente la opinión de alguien más. El día que aceptas esa estadística como una verdad en tu vida, lo conviertes en una profecía para ti. Te vuelves parte de la estadística, te vuelves parte de los números, haces parte de ese promedio, te vuelves averaje, te vuelves una persona del común. Y esta frase me encantó. Cuando la escucho, la he repetido durante muchos años del programa de Su deseo es su mandato de Kevin Trudeau. En uno de los audios, si no estoy mal, en el audio número 4, él justamente dice esa frase: las estadísticas no son leyes, son opiniones. Y lo dice hablando del cómo, porque mucha gente cuando va a estar haciendo algo está más preocupado por el cómo va a suceder que porque suceda. Y están hablando del cómo porque están viendo las estadísticas, están viendo las herramientas, están viendo a la gente y empiezan a calcular, bueno, yo tengo 5 personas, si cada uno de ellos firma 10, entonces son 50. Yo pongo 10 y entonces ya somos 60. Eureka, soy Prodigy 3K. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor, de repente, ¿no? Entonces, están haciendo números, pero quiero que sepas que nosotros, el mundo, el éxito, el éxito no se construye en base a estadísticas, sí se construye en base a leyes, pero las estadísticas no son leyes, son las opiniones de alguien más. Y yo quiero contarte algunas historias para que entiendas este concepto. Quiero hablarte de uno de los hombres más ricos del siglo XX. No sé si lo conoces, no sé si has oído hablar de él, a lo mejor no es de las personas o de las historias que mucha gente cuente demasiado, pero quiero hablarte de Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis fue uno de los hombres más ricos del siglo XX. Este loco no nació en una familia rica, no nació en una familia adinerada, no nació en una familia llena de dinero. Aristóteles Onassis era un tipo que nació en una familia acomodada, era turco, nació en Esmirna, era un tipo de una familia promedio, una familia normal. Con solo 16 años tomó la decisión de emigrar y se fue para Argentina. ¿A qué? A construir un futuro mejor. Me encanta porque salió de su zona de confort, se fue del lugar donde estaba, se fue del entorno que lo rodeaba. Me recuerda a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y en tu nombre bendeciré todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significa eso? Sal de la maldita zona de confort, sal de donde todo lo tienes resuelto, sal de donde una llamada, un amigo, un familiar te va a resolver la vida. ¿Quieres volverte una nación grande? ¿Quieres mi bendición? ¿Quieres mi promesa? ¿Quieres que te cumpla el trato que te hice? Sal de tu zona de confort, vete a donde nunca has estado. Es más, ni siquiera le dijo para dónde se tenía que ir Abraham. Le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, vaya echando mi hijo que ya lo alcanzo. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Y Abraham por eso era conocido como el padre de la fe, porque decidió salir de su zona de confort y adivina qué, Dios lo bendijo. Aristóteles Onassis también tomó la decisión de salir de su zona de confort y se fue hacia Argentina a buscar un rumbo mejor, un rumbo mejor. Y uno de sus primeros trabajos es que trabajaba como telefonista porque en el día estudiaba y en la noche trabajaba. Trabajaba como telefonista. Y en ese trabajo, me encanta esta parte de su historia, en ese trabajo, Aristóteles Onassis se encargaba de chismosear las conversaciones de los grandes empresarios de la época. ¿Para qué? Para aprender cómo pensaba la gente rica. No tenía dinero para pagar mentores, pero se las ingenió.
se escuchaban las conversaciones como un marujo, una maruja ahí. Y era ahí como meterte, estar todos los días en medio de mi conversación con Julio, a ver qué hablamos él y yo, a ver qué habla Julio con con amigos suyos que ganan mucho dinero, a ver qué hablo yo con otros networkers que ganan mucho dinero. Empezó a escuchar, ¿sabes por qué? Porque él entendía que si quería volverse rico tenía que aprender a pensar como rico. Entendía que si quería volverse rico no lo iba a hacer pensando como pensaba su familia, no lo iba a hacer pensando como él estaba acostumbrado a pensar, no lo iba a hacer resolviendo las cosas como él estaba acostumbrado a resolverlas. Debía aprender a pensar de una manera diferente. Por eso yo siempre les digo que yo soy el líder que les va a enseñar a pensar de manera diferente. Siempre me van a escuchar hablando de eso, porque yo entiendo que los pensamientos son cosas y si yo puedo cambiar mi manera de pensar, puedo cambiar los resultados que tengo en mi vida. Y Aristóteles Onassis lo entendió. Pero sigamos más adelante, luego ahí en Argentina agarró y primero compró un barco y luego lo vendió, ahí hizo sus primeras ganancias. Pero ¿dónde construyó la fortuna Aristóteles Onassis? En la época en la que estaba en la Gran Depresión, toda la industria naviera se fue para el carajo, se fue a pique. ¿Por qué? Porque nadie tenía dinero para comprar, nadie tenía dinero para hacer viajes. Nadie tenía dinero para viajar, nadie tenía dinero para navegar, no había dinero para las embarcaciones. Habían muchos barcos ahí de la Primera Guerra Mundial que se habían quedado muertos del asco. Pero después de esa Primera Guerra Mundial, muchos de los soldados que habían viajado de un país a otro empezaron a qué? Por ejemplo, fueron de los Estados Unidos a Italia y se enamoraron de la pizza, se enamoraron de la comida italiana, se enamoraron del queso. Algunos fueron a otros países, a Alemania, les gustó la cerveza. Así que Aristóteles Onassis entendió que si se preparaba en algún momento cuando la economía se recuperara y si la industria naviera se posicionaba, mucha gente iba a empezar a utilizar las embarcaciones para hacer envíos de un país a otro porque había mucha más facilidad por agua que por tierra, que en ese momento pues todavía no estaba toda la tecnología para enviarlos, hacer los envíos mediante vuelos. Así que Aristóteles Onassis empezó a comprar barcos que estaban quebrados y muchas de las personas que le vendieron los barcos pensaban que le estaban haciendo un mal, se burlaban de él. ¿Qué estás pensando? Mira, te lo voy a vender, pero te estoy advirtiendo que eso no es un buen negocio. Se burlaban de él porque estaba comprando los barcos después de la Gran Depresión de 1929. Pero después de la segunda o en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía se recuperó, la industria naviera valía 10 veces más de lo que valía cuando él empezó a comprar barcos. Y después de eso empezó a expandir su imperio, empezó a comprar petróleo, empresas petroleras, empresas aéreas, astilleros, etcétera. Dicen que en la época Aristóteles Onassis llegó a tener más de 500 millones de dólares en fortuna, que hoy en día vendrían siendo varios cientos de miles, varios miles de millones de dólares en su fortuna. Pero hizo algo que estaba fuera de las estadísticas. Todo el mundo pensaba que la industria naviera ya había quebrado. Todo el mundo pensaba que la industria naviera ya no tenía posibilidades, pero él vio una oportunidad donde otros no la vieron. Decidió no escuchar a los números. Dijo, esos son opiniones de otros a los que les fue mal. Yo voy a crear mi propia estadística. Y se convirtió en uno de los hombres más ricos del siglo XX. No sé si conocen la historia de Howard Schultz, el dueño de Starbucks. El dueño de Starbucks en los años 80 fue rechazado más de 200 veces antes de conseguir la financiación para montar su cafetería. Porque en los Estados Unidos las estadísticas decían que el promedio del valor del café que la gente pagaba era de $1, que quién diablos iba a pagar de $3 a $4 por un café.
Pero Schultz había ido a Italia y se había enamorado del concepto de las cafeterías en Milán, se había enamorado del concepto de las cafeterías en Génova, se había enamorado del concepto de las cafeterías ahí en Italia y volvió obsesionado a Estados Unidos con no solamente vender un café, sino crear una experiencia. Los banqueros pensaban que era una locura, los inversionistas pensaban que era una locura, la gente le decía, el café es parte de la canasta familiar. ¿Quién diablos va a querer pagar por un café elegante? Estás loco, tu idea no va a funcionar, eso no es posible. Pero él que siguió tocando puertas, tocando puertas, no se rindió, decidió no escuchar las estadísticas porque entendía que las estadísticas no son leyes, son opiniones de alguien más. Y como toda opinión, yo decido si la acepto o no la acepto. Hoy en día, Starbucks tiene más de 36.000 franquicias a nivel mundial. Les pregunto, la gente paga por un café de $5. La gente paga $8 por un café. La gente paga $10 por un café. Sí, Howard demostró que es posible vender un café elegante acompañado de una experiencia. Ponme ahí en el chat un emoji si estás empezando a darte cuenta de lo importante que es simplemente no escuchar las estadísticas. Mi amigo Walt Disney. Este hombre fue rechazado, escúchame bien. Walt Disney lo echaron de uno de sus primeros trabajos porque decían que el tipo era falto de ingenio y de creatividad. Decían que este loco no era creativo, que no tenía ingenio, que no tenía creatividad. Cuando empezó a tener resultados después de ciertos minutos de la película de Blancanieves, empezó a tener más éxito, pero él tenía en su mente una idea desde que había estado en la guerra, desde que había estado en el ejército y es voy a crear un lugar donde todo el mundo pueda ser feliz, el parque de diversiones de Disneyland. Y le rechazaron más de 300 veces el proyecto porque los inversionistas decían que los parques temáticos pasaban de moda. Y como pasaban de moda, no era una inversión sostenible, que la gente iba durante un periodo de tiempo y no funcionaba. Así que se burlaron de él, le dijeron que era ridículo, le dijeron que estaba destinado al fracaso, le dijeron que eso no iba a funcionar. Pero ¿qué hizo Walt Disney? Las estadísticas no son leyes, son solo opiniones. Decidió no escuchar las estadísticas y adivina qué. Hipotecó su casa, hipotecó lo que tenía y decidió apostarle todo a Disney. Se enfocó en ofrecer una experiencia familiar, una experiencia mágica y no solo en las atracciones. Hoy, esa bobadita de parque que está en Orlando, está en París, que está por allá en Singapur, vale más de 200.000 millones de dólares. Pero en su momento, los gurús, los inversionistas, no creían en la idea de Walt Disney. Mi gente, las fucking estadísticas no son leyes, son opiniones. Y no importa si los números en tu back office no dicen, muestran nada de lo que tú crees que va a pasar. No tienes por qué abandonar ese sueño, no tienes por qué abandonar esa idea. Los pensamientos son cosas. Si tú todo el tiempo te estás basando en tomar decisiones en las estadísticas que tienes, nada va a pasar. No pensaba decir esto, pero viene a mi mente algo que escuché hace unos días en la iglesia. Estaba leyendo un texto que me rayó la cabeza, me hizo demasiado ruido. Está en Lucas y dice, es de esos textos que la gente se pega para hablar mal del dinero. Dice que no puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas al mismo tiempo. Está contando una historia y luego el texto dice,
o sirves a Dios o sirves a la riqueza. Así que me puse a estudiar porque no podía aceptar estaba rayado, tenía la cabeza, no podía aceptar eso en mi vida, no lo podía aceptar. Yo no puedo aceptar que Dios no permita que yo sea rico, no me cabe en la cabeza. Así que me puse a estudiar y me di cuenta que la palabra riqueza que aparece en ese texto realmente no traduce riqueza en el origen, idioma original. La palabra que está ahí en el hebreo y en el griego es una palabra que traduce mamón. Y Mamón en la época era un dios externo al pueblo de Israel que adoraban para pedirle dinero. Era el dios que supuestamente proveía, era el dios Mamón. Así que lo que está diciendo el texto ahí, luego entendí, vino a mi mente una idea y es que no puedes servir a Dios y no puedes mantenerte bajo el gobierno de las riquezas. ¿Qué significa mantenerte bajo el gobierno de las riquezas? Es cuando tus decisiones están basadas en tu bolsillo. Es como cuando yo no tenía dinero, que cuando iba al restaurante siempre comía a lo árabe. ¿Cómo come uno a lo árabe? De izquierda a derecha. Uno lee de izquierda a derecha. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, si me regala un sándwich, por favor. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo íbamos a los hoteles, siempre pedíamos de cena un club sándwich. ¿Por qué? Los que han ido a los hoteles saben que los club sándwich son grandes y son lo más barato que tiene la carta de los hoteles. Siempre pedíamos un club sándwich para los dos y una Coca-Cola con dos vasos porque comíamos a lo árabe. Eso es servir al Dios Mamón. Eso es vivir tu vida en base a tu presupuesto. Es vivir en base a tus estadísticas. Es vivir en base a los números. Y quiero decirte algo, no puedes servir a los números y servir a Dios al mismo tiempo, porque Dios no se basa en los números. Él no mide las estadísticas. Dios hace milagros de donde no hay, hace. Agarra 5 panes y 2 peces y dígame dónde diablos las estadísticas dicen que esa vaina alcanza para una multitud. No alcanza, pero Dios no se rige bajo los números. Así que no puedes vivir bajo los números, bajo las estadísticas y pretender vivir una vida espiritual. No puedes pretender vivir bajo los números y pretender que vas a agradar y vas a vivir una vida al lado y servir a Dios. Si quieres ir más allá de las probabilidades, tienes que empezar a dejar de ver los números, tienes que empezar a dejar de ver a Mamón, tienes que dejar de ver ese Dios que te gobierna, que son los números, que son tu realidad, porque si sigues tomando las decisiones basadas en tu realidad son las consecuencias de los pensamientos, decisiones y acciones del pasado. Te vuelves un bucle, porque tomas las decisiones basadas en lo que estás viviendo hoy. Resulta que lo que estás viviendo hoy son basadas en las decisiones de ayer. Y entonces, como tomas decisiones por lo de hoy, adivina que mañana vas a seguir viviendo lo mismo. Y empiezas a vivir en círculo, y empiezas a vivir en círculo, y empiezas a vivir en círculo, empiezas a vivir en círculo. Si quieres agradar a Dios, dice la Biblia, que el que quiera agradar a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, tienes que creer fuera de lo común, tienes que salirte de lo convencional y empezar a vivir más allá de los números y de las estadísticas. Y yo no pensaba decirte esto, pero lo pusieron en mi corazón, así que espero que esto realmente esté resonando contigo. Segundo, te voy a decir cómo puedes empezar a vivir fuera de las estadísticas. No caigas en la trampa, no caigas en la trampa, no caigas en la trampa de qué, de las estadísticas. Eso es lo que pasa cuando quieres servir a Mamón. Cuando ves un porcentaje bajo, ah, solo el 5% lo logra. Ah, es que yo en el back office apenas tengo 20 y yo había dicho que iba a ser 3K y son 60, me faltan 40. No, ¿sabes qué? Cuando empiezas a caer en la trampa de las estadísticas, cuando empiezas a caer en la trampa de los números, entonces tu mente empieza a vibrar en el miedo, en la duda o en la inseguridad, empiezas a bajar tu vibración. Ser parte de las estadísticas significa ser invisible y nadie se acuerda de las estadísticas. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en la compañía en la que tuve la oportunidad de trabajar directamente con Julio por primera vez, cuando llegaba a un rango, yo quería llegar a un rango porque a mí no me gustan las fucking filas, no me gusta hacer fila, no me gusta. Me estresa esperar en las filas. Así que había un rango en donde cuando llegabas a ese rango, boom, te colaban, pasabas más rápido. Así que mi objetivo era llegar a ese rango solo por no hacer filas. Y adivina qué, le pegué a ese rango. Pero cuando le pegué a ese rango, ya ese rango era normalito. Entonces ya el rango con el que no se hacían filas era otro. Y le pegué a ese y otra vez volvieron y lo subieron. Así que dije, ni miércoles.
no me vuelve a pasar. Voy a pasar 2 o 3 rangos para que pueda alcanzar a los que no hacen fila. Y adivina qué, lo hice. Y empecé a dejar de hacer fila en esa compañía. Ya la gente me pasaban por una puerta especial, me servían primero. ¿Por qué? Porque ser parte de las estadísticas es ser invisible. Es ser promedio, es ser invisible. Significa que trabajas igual que todos, significa que piensas igual que todos, significa que vives igual que todos. ¿Y qué consigues? Lo mismo que todos consiguen. Nada. Si quieres vivir una vida fuera del promedio, tienes que empezar a pensar fuera del promedio. Tercero, no controles la probabilidad, no la puedes controlar, controla tu vibración. Yo no puedo controlar las estadísticas, no puedo controlar los números. Lo que sí puedo controlar son mis niveles de vibración. La clave no es el porcentaje de éxito que te den, la clave no es el porcentaje de probabilidades que tengas para tener resultados, la clave no es cuánto volumen te falta. Es tu frecuencia de vibración, es cómo te sientes esta semana frente al reto de lo que tienes que hacer, es con qué actitud estás saliendo todos los días a presentar. Cuando mantienes alta tu emoción en gratitud, en certeza, en gozo, en fe, en alegría, rompes las estadísticas. Cuando estás empoderado, cuando estás high, cuando estás en tu máximo nivel de vibración, es que las cosas empiezan a suceder, es que empieza a pasar la magia. Kevin Trudeau dice que cuando tú controlas tu vibración, el cómo no importa. El universo se va a encargar de abrir los caminos. No tienes que saber cómo van a suceder, solamente tienes que saber que va a suceder. El cómo no importa. Lo que tienes que saber es que va a suceder. Y lo único que tú tienes que asegurarte es de controlar tu vibración. ¿Qué significa eso? Sentirte bien, aprender a medir cómo estás. Hay gente que es tan negativa que, como dijo Isra el otro día en el Mix LR, no se pueden quedar solos porque 10 minutos hablando con ellos mismos y se rajan. No se pueden quedar solos. ¿Y sabes qué? Yo era uno de ellos. Por eso todos los días, a toda hora, yo andaba con mis AirPods, escuchando con mis audífonos, escuchando audios, porque no quería darme la oportunidad de pensar. Ahora yo les digo que quiero enseñarles a pensar, pero en ese momento yo no quería pensar porque mis pensamientos me rajaban, porque mis pensamientos en ese momento me hacían tirar la toalla, mis pensamientos en ese momento me decían que yo no podía, mis pensamientos en ese momento me decían que era difícil, mis pensamientos en ese momento me decían que no lo iba a lograr. Por eso yo tenía que ponerme algo más fuerte que mis pensamientos, mis audios, mis declaraciones, mis mentorías. Yo no me perdía la corrida de un catro donde había un entrenamiento, yo estaba, había cena de liderazgo, yo estaba, porque yo no quería pensar. Lo único que yo quería era meterle información diferente a esta cabeza. ¿Para qué? Para callar mis pensamientos y aprender a controlar mi vibración. Mientras estaba en los eventos, estaba full arriba. Siempre empecé a rodearme de gente, los audios, empecé a empoderarme yo mismo hasta que un día me di cuenta que podía volver a hablar conmigo mismo. Pero mientras tanto, tenía prohibida la palabra. No iba a hablar conmigo porque si hablaba conmigo me rajaba. Si me comía, si me mordía la lengua, me envenenaba. Así que tomé la decisión de no hablar conmigo, de no escuchar mis pensamientos. Y empecé a qué? A escuchar los de otros. El audio de su deseo, su mandato, la primera premisa que Kevin Trudeau da es exactamente esa. ¿A quién estás escuchando? Hay gente que se escucha demasiado y por eso sigue teniendo los mismos resultados. Oye, si te sigues escuchando, vas a terminar como tú. Deja el orgullo y deja el ego y deja de escucharte y empieza a escuchar la gente que tiene los resultados. No cometas el error de enfocarte en el cómo. Las personas que se obsesionan en el cómo bajan su vibración, porque no vas a poder tener control del cómo. ¿Cómo voy a cerrar tantos clientes? ¿Cómo voy a llegar a ese rango? ¿Cómo van a dar los números? ¿De dónde consigo el USDT? ¿Cómo voy a tener wallet? ¿Y cómo voy a subir el volumen? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y se engordan de tanto comer que no les da espacio para lo que tienen que recibir. Cuando las personas se obsesionan con el cómo, sus niveles de vibración bajan. Tu trabajo no es preguntarte cómo. Tu trabajo es tener claridad absoluta de qué es lo que quieres. Tu trabajo es sentirte bien y tu trabajo es tomar acción.
hacer lo que hay que hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hay una canción cristiana que dice, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Tu trabajo no es el cómo. Tu trabajo no es el cómo. Imagínense a que a nosotros, si fuéramos el pueblo de Israel, que el trabajo de nosotros fuera abrir el mar rojo. ¿Cómo diablos hacíamos eso? No, Dios no le dijo a Moisés, abre el mar rojo. Dios le dijo a Moisés, marcha, da una acción, mueve el rabo, camina. ¡Pum! Se abrió el mar rojo. El trabajo de los discípulos no era hacer la multiplicación de los panes y los peces. Dios no le dijo a Pedro, hey, papito, multiplique esta vaina, o "Oiga, haga una ensalada, o échele más agua al caldo, como decía mi abuela, échele más agua a la sopa". No, eso no fue lo que Dios le dijo a Pedro, lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, denles ustedes de comer, aquí están las canastas, repartan. Ya, el trabajo tuyo no es el cómo. Escríbelo ahí, mi trabajo no es el cómo, mi trabajo es. Escribe ahí, mi trabajo no es el cómo. Mi trabajo no es el cómo. Quiero decirte algo. Tu trabajo es saber qué quieres. Ese sí es tu trabajo. Definir con claridad exactamente qué es lo que quiero. Mi trabajo es sentirme bien y mi trabajo es poner la acción. Dios dará el crecimiento. Por eso la Biblia dice, unos fueron los que regaron, unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Siempre lo da Dios. No creas las estadísticas, sé tú la estadística. Crea tus propias estadísticas personales. ¿Y qué significa eso? Lo único que yo puedo controlar en mi negocio es mi actitud y mi actividad. Yo controlo mis estadísticas. Yo decido cuántas presentaciones doy, cuántas personas le hago seguimiento al día, cuántos videos vas a subir, a cuántas personas les vas a mandar un mensaje. Eso sí yo lo puedo controlar. Entonces, tus estadísticas, contrólalas. Esas personales sí las puedes controlar. ¿Cuántas presentaciones vas a dar esta semana? ¿A cuántas personas les vas a hablar? ¿A quiénes? Eso no importa. En serio, no importa. Eso puede pasar como historia de la vida real. Voy a grabar un reel y entonces estoy enfocado en que el reel se va a viralizar, estrategia de viralidad, bla, bla, bla. Me voy a grabarlo a un lugar. Alguien me escucha grabando y me pregunta, oye, ¿qué es eso? Lo firmo, ¡pum! Más gente. Ni siquiera tuve que publicar el video para que se firmara alguien, solamente porque estaba tomando acción. Solamente porque estaba tomando acción. Ahora estaba hablando con Julio. Un video que se grabó en Punta Cana el año pasado, se subió ahora. Ayer, hace 2 días, lo subieron a Instagram. Y el video que hizo se le fue viral. Se le fue viral y como se le fue viral, dijo una cosa y un influencer que no tiene nada que ver con Julio lo reposteó en sus historias y ya hoy una persona de su equipo que estaba muerto o andaba de parranda, volvió y volvió con el líder de una iglesia que tiene miles de seguidores. El cómo no importa, lo que tú tienes que hacer es cumplir tus estadísticas personales. Entonces hay que salir a sembrar porque la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Ese es el trabajo que tienes que hacer, lo que a ti te corresponde. ¿Cuántas presentaciones vas a dar? ¿A cuántas personas le vas a hacer seguimiento? ¿Cuántas personas le vas a escribir todos los días? ¿Cuántos videos? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuánto dinero en publicidad vas a pautar? La gente quiere que le vengan y le hagan todo y también le firme la gente. Entonces llega el domingo y dice que no tengo gente para cerrar. Claro, no hiciste nada en la semana. Esas son las estadísticas que tú puedes controlar. ¿Qué porcentaje de cierre piensas lograr? ¿Cuáles son las actividades que vas a hacer para sentirte bien? Lo que yo llamo las salidas de emergencia. Controla tu ratio interno, no el promedio externo. Yo controlo mis estadísticas, no controlo las probabilidades de la gente. Mentalidad de excepción. ¿Qué significa eso? Yo recuerdo que yo estaba en una sala en la ciudad de Zaragoza. Habían alrededor de 100 personas. Y el orador dijo que de ese salón
En promedio, menos del 3% iban a ganar por encima de las 6 cifras. Y yo ese día, historia real, no tenía resultados, nunca había ganado dinero. Me levanté y dije, yo no sé quiénes son los otros dos, pero yo soy uno. Yo soy la excepción a la regla. Dicen que toda regla tiene una excepción. Bueno, yo soy la excepción a la regla. Si las masas viven según las estadísticas, los líderes desafiamos las probabilidades. Yo soy la excepción a la regla. Ponlo ahí en el chat. Yo soy la excepción a la regla. Yo soy la excepción a la regla. Y recuerda esta frase. Yo no vine a ser parte de la estadística. Yo vine a romperla. Yo no vine. ¡Ay! Que no hay ninguna leyenda. Yes. Porque yo no soy parte de la estadística. Yo vine a romperla. Así de sencillo. Yo no soy parte de la estadística. Yo vine a romperla. Yo no soy parte de la estadística. Yo vine a romper la estadística. Visualízate como la excepción a la regla. Y puse la foto de Cristiano Ronaldo porque ustedes lo saben. Ese hombre dijo, yo no persigo los récords me persiguen a mí. Hoy en día, todos los partidos de Cristiano Ronaldo hay que escribir, Cristiano Ronaldo superó el récord de goles oficiales en el fútbol, superando a Cristiano Ronaldo. No hay quien le gane rompiendo récords, porque él decidió ser la excepción. Él decidió ser la excepción. Y por último, tienes que tener un plan de acción. Si quieres salir de la estadística, debes tener un plan. Decide lo que quieres hacer. Claridad totalmente en el rango o la meta que vas a lograr esta semana. No importa el cómo, lo que tienes que hacer es vibrar en ella. Siéntete increíblemente bien ahora y haz lo que tengas que hacer todos los días para sentirte bien. Música, gratitud, estar con tu pareja, visualizar, movimiento físico, hacer ejercicio, bañarte, piscina, lo que sea que tengas que hacer esta semana para sentirte bien. No pienses en el cómo, solo actúa inspirado. Actúa, celebra, agradece, sigue y haz las cosas en alta energía. Y hoy y todos los días, cierra tu día agradeciendo como si ya todo estuviera hecho. La Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy y tengo. Repítelo todas las noches antes de irte a dormir. Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy y tengo tantas personas en mi organización. Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy tal rango y tengo tantas personas en mi organización y estoy ganando tanto dinero por mes. Repítelo todos los días. Cierra tu día agradeciendo como si ya todo estuviera hecho. Y déjame mostrarte algunas cosas importantes. Porque si quieres irte hasta el final, ya te conté la historia de Aristóteles Onassis, te conté la historia de Howard Schultz, te conté la historia de Walt Disney. Déjame contarte la historia de Christian Prada. Año 2012, me inscribí en mi primera compañía en Network Marketing, Organo Gold, una compañía de café. Muchas veces le he dicho a ustedes que yo salía a prospectar entregando café con un sticker. Miren ahí está la prueba. Esa es la letra, esa es mi letra. Ahí estaba el café que paga, mi número, mi correo electrónico y mi nombre. Todos los días yo salía a cumplir mi trabajo. 10 sobres a la izquierda, 10 sobres a la derecha, hacer 4 preguntas. Y no me devolvía a mi casa si no tenía 20 contactos diarios. Y yo recuerdo, llevaba 6 meses y no había inscrito sino a una sola persona, a mi hermano. Y dijeron que en el mes de febrero, que es el mes de mi cumpleaños, el 10 de febrero del 2013, la compañía iba a hacer un evento en España, en Madrid, donde iba a ir el número uno de esa compañía, que en ese momento era el número uno del mundo, lo llamaban el Michael Jordan del Network Marketing. Además es negrito como lo era mi abuelo y me daba mucha inspiración. Y yo escribí, en el mes de diciembre, escribí ahí en mi pizarra, ahí está la foto con el café que teníamos, enero, Zafiro, Pin por Holton Box. Era mi meta. Yo quería calificarme a ese rango para poder estar en ese evento.
No había firmado en 6 meses, no había firmado sino una persona. ¿Qué probabilidades hay de que en 30 días tú hagas un equipo que mueva 16.000 puntos de volumen que equivalen a más de 25 personas? Si solamente había inscrito una. Y en esa compañía, tú tenías, aquí tienes que tener dos directos a cada lado para ganarte 3.000 al mes. Y ya, en esa compañía tenías que tener dos directos a cada lado y además que cada uno tuviera el binario activo y además mover 17.000, 16.000 puntos de volumen y el máximo que te aportaba cada equipo era del 40%. Es decir, 6.400 puntos era lo máximo que me podía aportar cada línea. Debía tener alrededor de tres líneas diferentes produciendo. Y ni siquiera había firmado una persona. Las estadísticas estaban en mi contra. Pero ¿sabes qué me pasó lo de la abeja? Cuando llegas a la NASA, hay un letrero en la NASA, ahí en la ciudad de Houston, Texas, que dice que las abejas, aerodinámicamente, según las leyes de la aerodinámica, no pueden volar. Las abejas, según las leyes de la aerodinámica, no pueden volar. Entonces tú te preguntarás, entonces, ¿por qué vuelan? Y vuelan y pican porque ellas no conocen esa estadística. Ellas no se conocen las leyes de la aerodinámica. Y como no se conocen las leyes de la aerodinámica, no les importa y vuelan. Yo no me sabía, yo no me puse a mirar qué había hecho los 6 meses anteriores. Yo simplemente tenía que fe y estaba emocionado. Y las estadísticas nunca incluyen la fe y la emoción. Nunca. Así que yo salí, le di con todo. 30 de enero de 16.000 puntos de volumen, yo tenía 1.500 puntos de volumen, de 1.000 a 1.500 puntos de volumen. Me faltaba todo y ya era 31 de enero, el día del cierre. Y mi upline me llamaba y me decía, Cris, ¿te calificas? Y yo le decía, ya está hecho. No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. Ese mes hice más cosas, ese mes hice más cosas de las que había hecho en 6 meses. Ese mes hice más kilómetros de lo que había hecho en 6 meses. Ese mes regalé más café de lo que había regalado en 6 meses. Viajé, creé equipos. Miren, aquí está mi primer equipo de esa compañía. Y quise subir esta foto porque la mayoría de las personas que están ahí en esa foto son de Ecuador, son de Santo Domingo, son de Guayaquil y son de Ibarra. Por eso yo creo firmemente que mis organizaciones más grandes van a estar también ahí en esas ciudades, porque desde el principio Dios puso gente de esas ciudades y de ese país en mi organización. Las personas que están ahí eran de esas tres ciudades. Los únicos colombianos éramos mi hermano y yo. Y la foto de la derecha es la de mi esposa y yo en ese evento. Hasta ese día, Mary Jane no quería hacer nada de network marketing. Hasta ese día ella no quería participar de redes de mercadeo, pero ese día, en ese evento, en la ciudad de Madrid, dijeron, vamos a reconocer al zafiro más joven de toda España, Cristian Prada. Y cuando yo me estaba levantando, yo sentí algo pesadito ahí colgado de mí. Era ella, que me dijo, usted no va a ir solo, papito, subimos los dos. Y efectivamente, subimos los dos. Ahí estaba este niño de 20 años, 19 años ella, en la tarima. Y adivina que ahí hay gente en esa tarima que hoy en día, al igual que yo, se ha ganado varios millones de dólares. Esta foto fue la foto de mi primer retiro de liderazgo en esa compañía, en un resort en la ciudad de Málaga, como a 1.000 kilómetros de donde yo vivía. Y yo recuerdo que nosotros nos tomábamos fotos con todo. Nos tomamos fotos en la bañera, nos tomamos fotos al lado del piano, porque nunca habíamos visto tanto lujo en, en alrededor nuestro. Pero eso me expandió la mente, porque tú no puedes soñar con algo que no has visto. Así que eso me expandió la mente y adivina qué, me hizo pensar y me hizo empezar a tener nuevos estándares. Yo me daba cuenta que la gente en los buffets dejaba el de desayuno lo que yo me podía desayunar en mi casa. Y yo dije, yo también me merezco eso. Yo también puedo tener esa vida. Yo también puedo lograr eso
Si ellos lo están haciendo, yo también lo puedo lograr. Nosotros éramos los más jóvenes de toda esa compañía y éramos los únicos latinos en ese momento que teníamos ese rango. Y yo decía, si esto está pasando para otros, yo también lo puedo lograr. Y hoy en día esa se ha convertido en mi realidad. Es mi filosofía de vida. Por eso quiero decirles que el juego no se acaba hasta que termina. A algunos no les va a gustar esta imagen, pero a mí me fascina. Me encanta esta filosofía. En el año 2022, en la temporada 2022-2023, el Real Madrid estaba jugando súper mal todos los partidos. La gente decía, no juega nada, no tiene fútbol, le falta liderazgo, Cristiano Ronaldo se fue, el equipo se cayó, no tiene goleadores, bla, 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 bla. Minuto 83 del partido. Iba ganando el Manchester City 1-0 y el Real Madrid estaba más eliminado, estaba fuera. Faltaban unos cuantos minutos para terminar el partido. El Big Data, esta foto la tomé de referencia con el Big Data. El Big Data decía que el Real Madrid en ese momento, en ese minuto 83, tenía solamente el 1% de probabilidades de ganar el partido. Solo el 1%, el otro 99% era a favor del Manchester City. Pero en 7 minutos, el Real Madrid marcó dos goles. En la prórroga marcó uno y no solamente pasó a las semifinales, sino que ese año ganó la decimocuarta Champions en la ciudad de París. No importa qué estadística te esté diciendo, ni la inteligencia artificial, ni el Big Data, ni quién diablos te lo esté diciendo. Lo único importante es que hasta el final tú lo des todo y que lo des con la actitud de que puedes ganar. El único equipo en el mundo que se cree que aún perdiendo puede remontar es este. Por eso muchas veces le pasa, otras veces no le sale, no importa, pero es el único que incluso la gente alrededor sabe que aunque tenga todos el todo en su contra, pueden, la gente les da miedo porque saben que pueden remontar, porque ellos no dejan de creer hasta el final. Y mientras el Real Madrid estaba ganando su decimocuarta Champions, quiero decirte algo, no importa tu pasado, no determina tu futuro. Mientras el Real Madrid estaba ganando su decimocuarta Champions, había un jugador de la Masía del Madrid, de la cantera del Madrid, que se llama José Lumato. José Lu había quedado como el goleador máximo de la liga ese año, pero su equipo, el Español, acababa de descender. Había metido más goles que cualquiera, incluso que Benzema, pero ninguno de esos goles sirvió para que su equipo quedara en primera división. Descendió. Pero él, ese año que el Madrid ganó la Champions, como buen madridista, se fue para París a ver la final de la Champions del Real Madrid en París y se tomó la foto del medio. Lo que él no sabía es que su momento de mayor derrota cuando su equipo había descendido se había convertido en el trampolín para que el siguiente año el equipo de sus sueños lo fichara y ese año ganara la decimoquinta Champions del Real Madrid y fuera protagonista en la semifinal dándole los goles que permitió que el Real Madrid avanzara a la final y cumplió sus sueños. Venía de descender a segunda división y pasó a ganar la Champions. No importa qué carajo se está pasando el día anterior, la semana anterior, el mes anterior. No importa si los últimos meses ni siquiera has recalificado el rango. ¿Quién te está preguntando eso? Lo único que importa es lo que tú sientes. Y José Lu siempre tuvo en su corazón y en su mente que un día iba a jugar con el equipo de sus sueños y tuvo la oportunidad. Un año le bastó, un año lo fichó el Madrid, $500,000 y ganó la Champions y cumplió su sueño más grande como futbolista, ganar una Champions con el equipo de sus sueños. No importa tu pasado, Dios no determina tu pasado o Dios no consulta tu pasado para determinar tu futuro.
Dios no anda preguntando las estadísticas, no le importa cuántos años tienes, ni qué dinero tienes en la cuenta bancaria, ni siquiera está preguntando cuánta gente tienes activa. Lo único que quiere saber es si realmente estás listo para vivir esta experiencia. Lo único que quieres saber es si realmente lo quieres. Al universo no entiende las palabras, pero siente las vibraciones. El lenguaje del universo es cómo nos sentimos. Y si tú, cuando te hablamos de Punta Cana, cuando te hablamos del rango, en vez de sentirte emocionado, te sientes rayado, te sientes preocupado, te angustias, pues entonces no te van a dar eso, porque el universo no entiende tus palabras. Cuando estás ahí emocionado, aplaudiendo, diciendo, eso no lo entiende. Él lo que entiende es cómo te sientes todos los días cuando estás yendo por esta meta. Y yo quiero decirte algo, este retiro va a estar a otro nivel. Te va a expandir la mente como nunca antes te la había expandido algo en tu vida. Y yo te puedo asegurar que después de este espacio va a ser diferente. Y Dios, que es perfecto, alineó todas las cosas porque el 4 de mayo está 4 semanas antes de este 1 de junio. Y cuando nosotros lanzamos esta calificación, ni siquiera estábamos pensando en que el super cierre iba a ser el 4 de mayo. Por lo tanto, todo rango que tú cierres el 4 de mayo tendrá las siguientes 4 semanas también, no solamente para recalificarlo, sino para subir de rango hasta el 1 de junio, que cierra la calificación a este retiro de liderazgo, que va a estar a otro nivel, 4 días, 3 noches. Todavía estamos definiendo la fecha, si va a ser la última semana de junio o la primera de julio, por tema de temporadas para que los vuelos de la mayoría puedan salir más económicos. Seguramente va a ser la última semana de junio, ya no del 30 al 3, del 30 de junio al 3 de julio, sino los días antes, seguramente el 24 al 27, porque eso todavía es temporada baja para que los vuelos de muchos de ustedes puedan salir económicos, pero no sé qué día va a ser. Lo que yo sí sé es que yo voy a estar ahí. Eso es lo que yo sí sé. La pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy es, ¿tú vas a estar? ¿Tú vas a estar? Y la segunda pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ok, tú vas a estar. ¿Con qué rango vas a ir? Porque esta semana es una semana épica. Es una semana de ir por fuera de las estadísticas. Esto es una semana que no va a volver a pasar. No va a volver a pasar que lo que cierres esta semana te lo paguen las semanas anteriores también. Eso no va a volver a pasar. Por eso esta semana hay que hacer lo que nunca has hecho. Por esta semana hay que dar los planes que nunca has dado. Por esto esta semana te tienen que ver así emocionado, que la gente piense que estás loco. ¿Qué te tomaste? ¿Qué te bebiste? Eso es lo que la gente tiene que pensar. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque me voy para Punta Cana y tú te puedes venir conmigo si quieres. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ponernos a trabajar. Las cosas pasan cuando hacemos que las cosas pasen. ¿Con qué nivel vas a ir a Punta Cana? ¿O vas a ir a Punta Cana? La respuesta es sí, ok. ¿Con qué nivel vas a ir? ¿Con qué nivel vas a ir? Así que mi gente, póngame en el chat, ¿con qué rango vas a cerrar esta semana? ¿Qué rango? No mires los números, solamente di tu corazón, ¿qué te dice? ¿Con qué rango vas a cerrar esta semana? La ley de la fe no atiende a los números. Y la ley de la mente es la ley de la fe. La ley de la fe no atiende a los números. Y la ley de la mente es la ley de la fe. Yo no sé cómo va a pasar. No sé cómo va a pasar. Yo solo sé que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé cómo va a pasar. Yo solo sé que va a pasar. Yo no sé cómo va a pasar. Yo solo sé que va a pasar. Por eso en mis declaraciones, todos los días, siempre digo, yo, Cristian Prada, estoy comprometido con una visión que es más grande que yo, donde nada ni nadie puede entrar en mi camino, ni siquiera yo mismo. Nunca más estaré quebrado un solo día más en mi vida. ¿Cómo va a pasar? No es mi problema, es problema de Dios. ¿Cómo va a pasar? No es mi problema, es problema de Dios. Estoy tan feliz y agradecido. Ahora que este 4 de mayo soy, ¿qué rango? ¿Qué nivel? ¿Cómo va a pasar? No es mi problema. Dios va a poner las personas. Dios va a poner el equipo. Si tú crees que va a pasar. Si dudas, no. Pero si tú crees
Va a pasar. No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. Así que mi gente, espero que esta es una llamada especial, porque este es un momento especial. Estamos en una semana épica y esta semana tienes que darlo todo, dejarlo todo en esa cancha, en esa arena, en este cierre. Prepárate, mente y físicamente, y vamos a hacer que las cosas pasen. Te deseo una semana de bendición. Te deseo una semana llena de oportunidades, conexiones divinas, la gracia de Dios sobre ti, las palabras correctas en tu boca. Eso sí, si no la abres, no van a salir. Si no le cuentas a otros, ¿para qué quieres las palabras correctas si no tienes a quién decírselas? Las palabras correctas serán puestas en tu boca. Dios te va a dar la gracia para que la gente te diga que sí, pero tú tienes que ir a salir a hablar con la gente. Tú tienes que salir a contarle a las personas lo que estamos haciendo. Tú tienes que mostrar a las personas los resultados que estamos teniendo. Esta semana va a ser grande en trading. Esta semana va a ser grande en cierres. Comparte, habla con la gente, llama a las personas, ve a los eventos, conéctate a las mentorías. Haz tu parte, que Dios se encarga de la suya. Será una semana extraordinaria. Será una semana increíble, con una lluvia de rangos, como no hemos tenido nunca en este movimiento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que nunca habíamos hecho. Así que les mando un fuerte abrazo desde Colombia. Se despide su amigo y servidor, Cristian Prada. Chao, chao.